Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues hoy vamos a ver uno de los temas más fundamentales de la geometría, que es el de los ángulos. Muy bien, ¿cómo se define un ángulo? Bueno, básicamente un ángulo está formado por dos semirrectas, ¿sí? Esto quiere decir que una de estas dos semirrectas, ¿sí?, tiene un punto inicial, pero no tiene un punto final como tal. Por eso la punta de flecha. La punta de flecha en geometría lo que nos dice en general es que esta línea nunca termina, ¿no? O sea, yo puedo trazarla hasta donde yo desee o donde tenga espacio. Ahí tenemos entonces lo que es una semirrecta, un punto inicial y no tiene final. Dos semirrectas que tienen un vértice o un punto en común forman un ángulo entonces. Los ángulos se pueden escribir de diferentes formas. Por ejemplo, aquí podemos denotar este ángulo como el ángulo ABC, o en este caso BAC, tomando el orden alfabético, iniciando por uno de los extremos, luego la letra de medio va a ser la del vértice, que es donde coinciden las dos semirrectas, y luego el punto final del ángulo de la otra semirrecta, que es C, ángulo BAC. O también se puede denotar con una letra griega. Se puede escribir simplemente ángulo, el símbolo de ángulo en geometría, ángulo alfa. O también simplemente podríamos utilizar la letra que está en el vértice, el ángulo A. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres maneras de escribir el mismo ángulo. Lo importante es comprenderlas y la abertura que se da entre estas dos semirrectas entonces será medida en algún sistema de medición de ángulos, como es el caso del sistema sexagesimal, que es el más común que utilizamos desde la primaria y luego en la secundaria. El sistema de sexagesimal va a dividir la circunferencia en 360 partes iguales. De esta manera, cada una de estas 360 partes iguales se llama grado. Un grado entonces se va a escribir con este superíndice 0. Y así sabemos que es un grado. La circunferencia en total entonces tiene 360 grados. Ahora estos 360 grados se van a dividir como se hace en la medición de un transportador. Por el lado derecho, desde 0 grados, vamos a decir es una línea horizontal, como lo sería el marco de este pizarrón, 0 grados horizontal. Luego verticalmente, como ves esta parte del marco, verticalmente es 90 grados. Luego hacia la izquierda tendremos una magnitud de 180 grados y hacia abajo estaremos contabilizando 270 grados hasta terminar con los 360 grados que posee la circunferencia, ¿sí? Entonces este sistema de medición de ángulos se conoce como el sistema sexagesimal y evidentemente pues es el más común. Ahora también hay otro sistema de medición de ángulos comunes, que es el sistema circular o de radianes, que estaremos viendo en el siguiente video para convertir grados a radianes y radianes a grados. Ahora vamos con la clasificación de los ángulos. De acuerdo a su medida, de acuerdo a su magnitud, tenemos ángulos agudos. Este ángulo agudo vamos a denotarlo, por ejemplo, con la letra griega alfa o con la notación que vimos aquí arriba, una sola letra o de 3 letras, no importa. La idea es que estos ángulos agudos son menores de 90 grados. Recuerda que este símbolo mayor o menor, para que no te confundas, simplemente hacia donde abre siempre es el número mayor. Y obviamente el otro lado donde se cierra sería el número menor. Entonces sería menor que o mayor que otra cantidad, ¿no? Estos símbolos permiten la comparación. Entonces el ángulo debe ser menor de 90 grados. Observa aquí la magnitud de 90 grados, sería esto, esta abertura aproximadamente. Así que sería un ángulo como este,
menor de 90 grados se llama ángulo agudo. Cualquier ángulo menor de 90 grados será un ángulo agudo. 2. Tenemos el ángulo recto que vale exactamente 90 grados y se va a escribir de esta manera con un cuadrado para especificar que exactamente mide 90 grados. Ángulo recto se llama. 3. El ángulo obtuso es un ángulo mayor de 90 grados pero menor de 180 grados. ¿Cómo lo ves en esta imagen? Recuerda que 180 grados se encuentra a la izquierda. Luego tenemos el ángulo llano, que vale exactamente igual a 180 grados. Entonces, al hacer un dibujo tendríamos este ángulo, ¿no? Básicamente es el ángulo que va desde 0 hasta 180 y se forma por una línea horizontal también. Número 5, ángulo entrante. ¿Cuándo es un ángulo entrante? Cuando el ángulo es mayor de 180 grados, que es donde nos quedamos aquí, en el llano, pero menor de 360 grados, que es el número final de este sistema. ¿Cómo lo ves aquí? Esta abertura es el ángulo entrante, es un ejemplo de tantos posibles ángulos entrantes. Mayor de 180, pero menor de 360 grados. Número 6, tengo el ángulo perigonal o de vuelta entera, que vale exactamente 360 grados, da la vuelta completa. Es la circunferencia completa, así. El número 7 tenemos ahora ángulos que se les llama ángulos suplementarios. Esto ocurre cuando dos o más ángulos, como aquí alfa más beta o a más b más c, lo que sea, pero esos ángulos siempre van a sumar, van a dar igual su suma a 180 grados. Si la suma da igual a 180 grados se llaman ángulos suplementarios, ¿de acuerdo? Por último, los ángulos complementarios. Si tú sumas dos o más ángulos y la suma te da 90 grados, se llaman ángulos complementarios, ¿de acuerdo? Ahí está toda la clasificación de ángulos en el sistema sexagesimal. Vamos a terminar este video con un ejemplo, hallando la magnitud del ángulo AOC que está en esta figura. Y como puedes ver, bueno, el ángulo AOC quiere decir que inicia en A, su vértice está en el punto O y termina en C. Este es el ángulo, vamos a remarcarlo, A, O y C. Ahí está, en color negro. La magnitud de este ángulo quiero saber yo. Y tienes aquí, pues los ángulos son desconocidos, efectivamente. X más 10 grados, el A o B, el B o C pide 3X y el ángulo C o D es 2X menos 10 grados. Así que entonces es un problema que se refiere también a la parte del álgebra, porque bueno, previamente cuando uno llega a geometría a nivel secundaria y a nivel bachillerato, pues ya pasaste por álgebra y ahí es donde estos ejercicios se pueden resolver mediante ese conocimiento. Tenemos que ir a esa incógnita. La incógnita es X. Ahora, todo este ángulo, obsérvalo, desde A, O y D. El ángulo AOD, vamos a anotarlo, tiene un valor de ¿no? 180 grados, es un ángulo llano. Y entonces estos tres ángulos tienen que sumar 180 grados, es decir, son suplementarios. Entonces, como son tres ángulos suplementarios que suman 180 grados, pues nosotros vamos a plantear eso precisamente, que esos ángulos suman 180 grados, y entonces voy a tener aquí pues bueno, el primer ángulo, ¿no? X más 10 grados, más el segundo ángulo que mide 3X, más el tercer ángulo que es 2X menos 10 grados. Y todo esto tiene que ser igual entonces a 180 grados. ¿De acuerdo? Vamos a resolver la ecuación con una incógnita, términos semejantes del álgebra. X más 3X, 4X más 2X son 6X. ¿Sí? ¿Qué pasa? 10 menos 10 se cancela, esto es igual a 180 grados.
Despejamos x de esta ecuación. 180 grados dividido entre 6, lo cual es igual a 30 grados. Bueno, eso es lo que vale x, ¿no? Pero no te están pidiendo el valor de x en este caso, sino que halles la magnitud del ángulo AOC. Entonces el ángulo AOC es igual a lo que remarcamos aquí, ¿no? Abarca estos dos ángulos. X más 10 grados más 3x. O sea, sería esta parte de la ecuación. Vamos a sustituir el valor de x aquí. 30 grados más 10 grados más 3x. Pero x vale 30 grados. Entonces puedo ir sumando estos dos números. 40 grados más 3 por 30 son 90 grados. Más 40 grados es igual a 130 grados. Bueno, pues ahí está el tamaño o la magnitud del ángulo AOC. ¿De acuerdo? Y así de hecho puedes calcular uno por uno los ángulos. El A o B, el A, también puedes combinar el B o D, y así cualquier combinación de ángulos que tengas en la figura, sabiendo el valor de la incógnita ya lo puedes resolver. Así que entonces en este video hemos visto lo básico de ángulos, su clasificación que te la tienes que saber bien de memoria, y la aplicación a problemas donde ya aparecen incógnitas. Para el próximo video entonces adelantamos que veremos el sistema circular o de radianes y su equivalencia con el sistema sexagesimal en grados. Espero les haya sido útil. Si fue así, dale like, compártelo con tus amigos que estén también viendo estos temas en la escuela o preparando tareas, exámenes, y nos vemos para la próxima.